Hoy vas a conocer una historia de superación que tocará tu corazón. Es la historia de una joven que tras un grave accidente perdió una pierna, pero encontró una fuerza dentro de sí misma que nunca imaginó tener. Un viaje de dolor, lucha y sobre todo, coraje para comenzar de nuevo y reinventarse. Antes de empezar, suscríbete aquí al canal para no perderte ninguna historia que inspira y transforma vidas. Y quiero saber, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Cuéntame en los comentarios. Increíble pensar cómo historias como esta conectan a personas de tantos lugares diferentes. Tu participación es muy importante para que sigamos trayendo contenidos que hablan directamente contigo, que estás ahí del otro lado, viviendo tus propias batallas y victorias. Tendrías como 7 u 8 años en esa época, esa etapa en que todo aún parece posible y el mundo cabe dentro de un cajón lleno de juguetes, dibujos coloridos y pequeñas promesas que, para ti, tenían el tamaño del infinito. Tu mamá siempre decía que eras una niña llena de imaginación, de esas que inventaban historias con muñecas rotas y veían castillos donde solo había un sofá viejo. Y era verdad, pero había algo que realmente querías y no era inventado. Era ese collar de cuentas plásticas, rosa, que viste en la tienda cerca de la escuela. Brillaba como un tesoro. Costaba poco, pero sabías que para tu familia, en esa época, hasta lo barato era mucho. Aún así, tu mamá lo compró. ¿Recuerdas? Te lo dio como quien entrega una joya rara, aunque sabía que eso era solo plástico pintado, y tú lo recibiste como si fuera oro puro. Lo usabas todo el tiempo. Dormías con él, te bañabas con él, no dejabas que nadie lo tocara. Era tu collar, tu tesoro. Y tal vez por eso, cuando un día tu papá llegó a casa con un paquetito escondido detrás de la espalda, no entendiste lo que quería. Sonrió con esa expresión suya, medio cansada, medio dulce, y dijo que quería darte algo. Pero antes, te pidió que le entregaras el collar. Solo por un instante. Vacilaste. En ese momento, eso pareció una traición. Entregar el collar, justo ese, el único que era solo tuyo, el único que amabas de verdad. Apretaste los dedos alrededor de las cuentas de plástico como quien intenta sostener algo más grande que lo que representa. Y tu papá, con la paciencia que siempre tuvo contigo, no insistió. Solo dijo que podía esperar, que no tenía prisa, que solo quería darte algo mejor, pero que eso dependía de ti. No respondiste. Diste la espalda y fuiste a tu cuarto y pasaste la noche con el collar en las manos, tratando de entender por qué esa pregunta dolió tanto. Los días siguientes, tu papá no volvió a hablar del asunto, pero la cajita seguía ahí, guardada encima del armario, cerrada, esperándote, y tú lo sabías. Cada vez que pasabas por el pasillo, sentías ese silencio observándote, preguntando, ¿y entonces confiarás? Pero fingías no entender, hasta que un día, sin pensarlo mucho, te quitaste el collar del cuello. Estaba gastado, sin brillo, algunas cuentas agrietadas, pero aún así dolía. Caminaste hacia él con pasos lentos, el corazón apretado, y lo entregaste. No dijiste nada, solo extendiste la mano. Tu papá lo tomó con cuidado, como si ese pedazo de plástico fuera realmente precioso, y entonces, finalmente, abrió la cajita. Dentro había un collar de verdad, fino, delicado, con un colgante dorado que reflejaba la luz de la ventana. No era bisutería, no era plástico. Era algo que, aunque no entendías muy bien en ese momento, costó esfuerzo y amor. Y quizás algún sacrificio que nunca llegaste a saber. Quedaste parada, mirando ese collar nuevo como quien mira un mundo que no sabía que existía. Él lo puso en tu mano con una sonrisa leve y dijo solo, «Ahora es tuyo». Y tú en ese momento entendiste algo simple, pero que te acompañaría para siempre. A veces, para recibir lo que es verdadero, hay que soltar lo que es falso. Pero no fue solo sobre el collar, ¿verdad? Años después,
todavía te encuentras recordando eso. No porque el regalo en sí fuera increíble, aunque era lindo, sino porque eso te enseñó algo sobre confiar, sobre dejar ir, sobre el miedo que da soltar lo poco que tenemos, aunque esté viejo, roto, gastado. El collar de plástico era lo que conocías, lo que te daba seguridad. Y dejarlo ir, aunque fuera por algo mejor, dolió. Pero ese día, sin saberlo, viviste algo mucho más grande que un intercambio de regalos. Viviste una elección, una entrega y un gesto de amor que vino de alguien que quería verte con algo más verdadero en el cuello y en la vida. Después de ese día, nunca más viste los collares de la misma forma. Siempre que ponías ese nuevo en tu cuello, sentías un tipo de peso bueno, no el peso del material. Era ligero, casi flotaba sobre la piel, sino el peso del significado. Era como si dijera, en silencio, que eras digna de cosas verdaderas, que no necesitabas aferrarte a lo que solo brilla por fuera, que el amor, cuando es de verdad, no necesita gritar, ni hacer grandes promesas. A veces solo espera que estés lista para dejar ir, para confiar. Y tú estabas, aunque sin saberlo, aunque con miedo. Con el tiempo el collar fue guardado. Crecer hace eso con nosotros. Vamos dejando atrás las cosas que marcaron, aunque aún tengan valor, pero esta historia no. Esta quedó contigo. Te visitó en momentos inesperados, como cuando tuviste que tomar decisiones difíciles o cuando te diste cuenta de que te aferrabas a algo solo porque tenías miedo de lo que vendría después. Relaciones, oportunidades, hasta ideas sobre ti misma que ya habían pasado de moda. Y siempre que eso sucedía, esa imagen volvía, tú, pequeña, sosteniendo un collar de plástico con fuerza y luego abriendo la mano. Hubo una vez, ya adulta, en que estabas a punto de decir sí a algo que en el fondo sabías que no era para ti. Un trabajo, tal vez, o una relación que parecía correcta a los ojos de otros, pero no calmaba tu corazón. Y fue entonces que ese recuerdo te atrapó de nuevo. La voz de tu papá, su espera, la caja aún cerrada. Entendiste en ese instante que estabas otra vez sosteniendo un collar de plástico, que tenías miedo de soltar algo pequeño porque no sabías qué vendría después. Y fue esa memoria, tan simple y tan antigua, la que te hizo respirar profundo, dar un paso atrás y decir no. Nadie entendió. Te llamaron ingrata, inestable, difícil, y dudaste de ti misma por algunos días, pero en el fondo sabías que habías hecho lo correcto para ti. Y cuando pasó el tiempo, cuando las cosas correctas empezaron a aparecer de la forma más improbable, recordaste otra vez el intercambio que hiciste cuando eras niña, que a veces la fe más profunda es aquella que se expresa en los gestos más pequeños, como soltar, como esperar, como no correr detrás del brillo falso solo para no quedar con las manos vacías. Porque a veces quedarse con las manos vacías por un tiempo es lo que permite que algo verdadero quepa allí. No sabías, pero ese momento con tu papá moldeó más que tus gustos o recuerdos. Moldeó tu forma de confiar, de mirar a las personas, de entender cuándo era hora de insistir y cuándo era hora de soltar. Y lo más curioso es que por mucho tiempo ni siquiera asociabas eso directamente al collar. Era solo una sensación, una intuición que creció contigo. Solo años después, cuando contaste esta historia a alguien, tal vez a un hijo, tal vez a una amiga en un día difícil, te diste cuenta de lo fuerte que era, lo mucho que ese día simple fue un punto de inflexión en tu forma de vivir y sentir. Porque en ese gesto de tu papá había más que un regalo. Había una lección silenciosa sobre lo que es amar de verdad. Él no te arrancó el collar antiguo, no intentó convencerte con palabras bonitas, solo ofreció y esperó.
Eso te marcó más que cualquier discurso, porque aprendiste allí que el amor verdadero no fuerza, no presiona, no exige. El amor verdadero ofrece y confía en que la elección llegará en el momento justo. Y fue así que comenzaste a entender que Dios también actúa así con nosotros, que a veces Él sostiene algo increíble en sus manos solo esperando que soltemos lo falso, pero sin prisa, sin presión, solo con amor. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces Dios estuvo ahí como tu papá, con algo escondido en las manos, solo esperando que estuvieras lista para abrir las tuyas? Quizás más veces de las que percibiste, en momentos en que insistías en relaciones que solo lastimaban, o cuando te aferrabas a ideas sobre ti misma que ya habían expirado. Te aferrabas a lo conocido, aunque eso ya no te hacía bien, porque el miedo al vacío, al y si suelto y no hay nada después. Ese miedo es paralizante, pero la verdad es que solo cuando abres la mano puedes recibir lo que es verdadero, y ese coraje comenzaste a construirlo allá atrás, con ese collar de plástico. ¿Y sabes qué más? Hoy, mirando hacia atrás, quizás te des cuenta de que el collar verdadero no era solo aquel con el colgante dorado. El verdadero regalo fue la experiencia, el aprendizaje, la confianza construida entre tú y tu papá, y entre tú y algo más grande. La fe de que hay cosas buenas preparadas, pero que no se imponen. Esperan que estés lista, que veas, que elijas, no porque estés obligada, sino porque quieres. Y esa elección, libre, ligera, verdadera, es lo que cambia todo. Eso comenzó allí, en ese día común, y eso sigue vivo dentro de ti, cada vez que decides confiar en lo invisible, en lo que aún está por venir. A veces piensas que esa escena fue demasiado pequeña para tener tanto significado. Una niña, un collar, un papá con un regalo escondido. Pero la vida está hecha de esas cosas pequeñas que, cuando juntas, forman la base de todo lo que somos. No te hiciste fuerte solo porque enfrentaste grandes batallas. Te hiciste fuerte porque, desde temprano, aprendiste a escuchar la voz baja de las decisiones difíciles. Aprendiste a dejar ir, a confiar en lo que aún no se podía ver. Y eso no lo leíste en ningún libro, lo viviste, lo sentiste, aprendiste con un silencio, con una mirada, con un gesto de amor simple y lleno de significado. Y quizás por eso, hasta hoy, cuando la vida te pone delante algo que parece tentador, pero te aprieta el corazón, sabes qué hacer. No es fácil. Nunca lo fue, pero es como si esa niña que fuiste todavía estuviera ahí dentro, sosteniendo un collar de plástico en las manos y preguntando, ¿vale la pena soltar? Y de alguna manera sabes la respuesta, no porque alguien te dijo, sino porque ya viste que cuando confiamos, lo que viene siempre es mejor que lo que pensábamos que era lo mejor, y esa verdad te acompaña, como un regalo que sigue revelándose años después. Algunas veces pensaste en contar esta historia a otras personas, pero tenías miedo de que la encontraran tonta, demasiado simple. Después de todo, ¿quién se emociona con el intercambio de un collar de juguete? Pero entonces te diste cuenta de que las historias que más nos marcan no son las más grandiosas, sino las más humanas, aquellas que llevan lo esencial. Y esta, la tuya, habla justamente de eso, de cómo algo pequeño puede enseñar algo inmenso, de cómo el amor, cuando es verdadero, no necesita discursos ni explicaciones, solo necesita estar presente, esperar y confiar. Hoy, cuando la vida te pide dejar algo ir, todavía sientes ese mismo miedo. No desaparece con el tiempo, pero lo que cambió fue tu respuesta a él.
Huyes del vacío, ya no lo miras, respiras profundo y recuerdas. A veces, solo cuando soltamos lo que parece importante es que finalmente recibimos lo que realmente es. Y no importa si tienes 7 años o 50, ese aprendizaje sigue valiendo. No olvidas el collar, ni la mano extendida de tu papá, porque en el fondo ese momento no era solo sobre una niña y un regalo. Era sobre que aprendieras a confiar en algo más grande, aunque todo dentro de ti dijera que debías aferrarte. Ese día estabas en el patio de tu casa, el sol golpeaba fuerte la piel y el olor a tierra mojada después de la lluvia aún flotaba en el aire. Acababas de terminar las tareas de la mañana, cuidar el jardín, regar las plantas y ayudar a tu mamá a preparar el almuerzo. Y sentiste un cansancio que parecía más grande que el cuerpo. Entonces notaste que algo dentro de ti estaba diferente, un vacío que no sabías nombrar. No era solo cansancio físico, era algo más profundo, un agujero silencioso que empezaba a crecer, lento, casi imperceptible. Mientras observabas pasar las nubes, sentiste que la pierna que siempre había estado ahí, firme y fuerte, ya no era la misma. El accidente, los días en el hospital, la recuperación, todo parecía lejano, como una pesadilla de la que intentabas despertar. Pero la ausencia de esa parte del cuerpo te afectaba de una manera que ninguna palabra podía explicar. Era un silencio doloroso, una nueva realidad que no pediste, pero que ahora tenías que enfrentar. Y en medio de 1900 toda esa confusión, la pregunta que no dejaba de sonar: ¿cómo seguir adelante cuando algo tan fundamental se va? Los primeros días después del accidente, te sentiste perdida en un cuerpo que ya no parecía tuyo. La cama del hospital era fría y el ruido de las máquinas era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Cada movimiento exigía esfuerzo y hasta las tareas más simples se volvían enormes desafíos. Pensabas en todo lo que habías perdido y sentías una mezcla de rabia, tristeza y miedo. No era solo la pierna la que se había ido, era parte de tu identidad, de tus planes, de lo que imaginabas para tu futuro. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar dentro de ti. En medio del vacío que sentías, surgió una fuerza silenciosa que no sabías que tenías. Era la voluntad de no dejarte vencer, de encontrar una manera de seguir, aunque fuera diferente de lo que soñaste. Y fue en ese instante, cuando el dolor aún estaba vivo, que comenzaste a entender que la vida no termina cuando el cuerpo cambia. Que existe un tipo de coraje que nace justamente cuando todo parece derrumbarse, y que ese coraje sería tu nueva base. Empezaste a darte cuenta de que la fuerza no estaba solo en las piernas que quedaban, sino en el corazón que insiste en latir, aunque todo parezca demasiado difícil. Cada pequeño avance, un paso con la prótesis, subir una escalera, una sonrisa en el espejo, era una victoria que nadie veía, pero que sentías como un sol naciendo dentro del pecho. En cambio era grande, pero la voluntad de vivir era aún mayor. Y en ese proceso descubriste algo precioso, la capacidad de reinventarte, de crear una nueva versión de ti misma, llena de nuevos colores y posibilidades. Los días siguieron siendo difíciles, claro. Algunas mañanas despertabas con un dolor que parecía invadir cada fibra de tu ser. Otras, con el cansancio aplastando el alma. Pero también había momentos de paz inesperada, cuando la mente lograba alejarse del sufrimiento y encontrar pequeños instantes de alegría. Un atardecer, el sonido de una canción querida, la voz de alguien que te amaba. Esos pedazos de luz se convirtieron en combustible, mostrando que incluso en la oscuridad había un camino, y que estabas dispuesta a recorrerlo, paso a paso. Empezaste a rodearte de personas que veían más allá de tu limitación física, amigos que no te trataban con lástima,
familiares que apostaban por tu fuerza y profesionales que te ayudaban a creer en la recuperación. Cada gesto, cada palabra de apoyo, hacía que la esperanza creciera un poco más dentro de ti. Y aun cuando la tristeza llegaba, pesada y silenciosa, aprendiste a acogerla sin dejar que te dominara. Era un equilibrio delicado, pero necesario para seguir adelante. También notaste que necesitabas adaptarte no solo al cuerpo nuevo, sino a la vida nueva que se presentaba. Cosas simples, como bañarte, vestirte o salir de casa, se volvieron pequeñas batallas. Y cada conquista, una gran victoria. Estabas aprendiendo a ser paciente contigo misma, a respetarte en el tiempo que el proceso exigía. Y eso, de alguna manera, era una lección tan valiosa como cualquier rehabilitación física. Estabas, poco a poco, encontrando un camino para volver a sonreír, aunque el mundo a tu alrededor aún fuera algo extraño. En medio de ese difícil viaje, tuviste momentos de profunda duda. Hubo días en que la tristeza parecía pesar más que el cuerpo, y el vacío dentro de ti amenazaba con apoderarse. Preguntaste si alguna vez volverías a sentirte completa, si podrías mirarte al espejo sin sentirte extraña, si podrías soñar sin que la sombra de la pérdida estuviera siempre presente. Esos pensamientos te apretaban el pecho, dejando un nudo que parecía imposible de deshacer. Pero aún así, algo dentro de ti resistía, una chispa, una voluntad discreta, pero testaruda, de seguir luchando. Y fue en esa fuerza silenciosa que te aferraste. Te diste cuenta de que no necesitabas curarte de la pérdida, no de la forma que imaginabas, sino aprender a vivir con ella, a convivir con lo que no podías cambiar, que la vida seguiría, aunque fuera diferente de lo que soñaste, y que empezaste a darte cuenta de que tu camino no era solo sobre pérdida, sino sobre transformación. Cada día, cada desafío enfrentado fue esculpiendo una nueva versión de ti, más resiliente, más profunda, más consciente del valor de la vida y de la propia existencia. Aprendiste que el verdadero coraje no está en la ausencia del miedo, sino en la decisión de seguir adelante, aunque el miedo esté ahí, firme, golpeando en el pecho. Con el tiempo, percibiste que el dolor, por más intenso que fuera, tenía un propósito que no siempre era claro en el momento. Te enseñó a ver el mundo con otros ojos, a valorar lo que realmente importa y a cultivar una gratitud silenciosa por las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. Ese cambio de perspectiva fue, quizás, la mayor victoria de tu camino. Una victoria que nadie puede quitarte porque nació dentro de tu corazón. Recordaste aquel día cuando sentiste el suelo temblar bajo tus pies y la vida cambió en un instante. Aquel accidente que nadie esperaba, que parecía haber borrado tus sueños de una vez por todas. En ese momento, todo lo que conocías fue cuestionado, tus planes, tu independencia, la idea que tenías de ti mismo. Estabas rodeado por un silencio extraño, donde el ruido del mundo parecía distante y el único sonido era el latir acelerado de tu propio corazón, intentando entender lo que acababa de pasar. En ese instante de shock, una avalancha de sentimientos te invadió. Miedo, rabia, tristeza y una confusión que parecía no tener fin. Intentaste aferrarte a los recuerdos de lo que fue, mientras enfrentabas la dura realidad de lo que era ahora. Había un dolor físico intenso, pero también un dolor profundo en tu espíritu. Era como si una parte fundamental de ti hubiera sido arrancada, dejando un vacío que no podía ser llenado con palabras. Te quedaste allí, intentando entender cómo seguir, cómo encontrar sentido después de tanta pérdida. En los días que siguieron, te viste frente a un desafío que parecía más grande que cualquier cosa que hubieras enfrentado. La rutina cambió completamente. Los hospitales, los tratamientos, la rehabilitación constante.
Cada movimiento exigía un esfuerzo enorme y las pequeñas tareas del día a día, que antes parecían simples, se volvieron verdaderos obstáculos. Sentías el peso de la frustración y la inseguridad, cuestionándote si algún día podrías volver a vivir como antes. El espejo reflejaba a alguien diferente y esa imagen te afectaba de una forma difícil de aceptar. Pero, en medio de esa tormenta, comenzaste a percibir algo importante, una fuerza que estaba dentro de ti, silenciosa y resistente. Incluso en los momentos en que el desaliento parecía querer vencerte, encontrabas una chispa de coraje para continuar. No fue fácil, y muchas veces parecía que el camino sería interminable, pero seguiste, paso a paso, día tras día, descubriendo que superar no es cuestión de velocidad, sino de persistencia, que a veces el mayor acto de coraje es simplemente seguir viviendo. Empezaste a darte cuenta de que tu fuerza no estaba solo en lo que el cuerpo podía hacer, sino en la voluntad indomable que venía de adentro. Cada pequeño progreso, un paso dado con la prótesis, subir una escalera, una sonrisa frente al espejo, era una victoria silenciosa, pero profunda. Sentías que te reinventabas, construyendo una nueva versión de ti misma, llena de cicatrices, sí, pero también de un coraje que no sabías que poseías. En los momentos de soledad, cuando la tristeza parecía apoderarse de ti, encontraste consuelo en pequeñas cosas. El abrazo fuerte de un amigo, la música que tocaba tu alma, el aroma reconfortante de la comida casera. Esas pequeñas fuentes de fuerza fueron fundamentales para que no te rindieras. Poco a poco, comenzaste a entender que la vida, aunque transformada, todavía podía estar llena de belleza y significado, y que esa belleza estaba en tus manos, en tu elección de continuar. Finalmente, entendiste que la vida no tiene que ser perfecta para ser tuya, que la pérdida, por más dolorosa que haya sido, no borró a la persona increíble que eres, alguien capaz de resistir, reinventarse y amar profundamente. Cada cicatriz, cada desafío, fue parte de un camino que te transformó para siempre. Y esa transformación, por más difícil que haya sido, te trajo hasta aquí, más fuerte, más sabia, más completa. Ahora, cuando mires atrás, recuerda esto: la verdadera fuerza está en seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto y doloroso. Y si estás pasando por algo parecido, sabe que no estás sola. Cree en tu poder de recomenzar, en la capacidad que tienes para encontrar luz, incluso en las horas más oscuras. Porque tu historia, con todas tus batallas, merece ser vivida con coraje y esperanza. Y lo mejor está aún por venir.